Buenos días, chicas, ¿cómo están? No se les olvide llenar asistencia. Bueno, ya en 2 minuticos arrancamos mientras se conectan los demás compañeros. Hola, profe, buenos días. Hola, Valentina, buenos días. Entonces, si no han llenado asistencia, por favor, llenen asistencia. Bueno, entonces como que los otros chicos no se conectaron. Entonces, ¿en qué quedamos la última clase, Catalina? Habíamos quedado bueno, vimos las ventajas y las desventajas de los métodos cualitativos y cuantitativos. Estuvimos mirando la entrevista personal, que está estructurada y no estructurada. Y pues hubo una tarea. Listo, háblame de esa tarea, por favor. Bueno, la tarea consistía en
decía así, elementos diferenciales de una entrevista no estructurada, ¿sí? Entonces, yo estuve leyendo y más o menos traté de inferir que uno de los objetivos, bueno, es raro, pero lo primero es tener un objetivo, porque si necesitamos un objetivo, porque la entrevista es muy abierta, entonces, de acuerdo a la información que me den siempre, debo tener presente hacia qué objetivo la estoy orientando, porque me dan información bastante. Mientras me dan información, la oriento al objetivo que necesito. Otra, ¿cómo lo digo? Otro elemento es que se necesitan también de dos personas que otra característica es que no tiene como un, ¿cómo se llama? Yo lo anoté, ¿dónde está mi cuaderno? No tiene que tener un, bueno, la persona tiene, la persona que entrevista tiene que tener la capacidad de generar esa confianza entre dos personas. Tiene que haber igual un elemento mencionado anteriormente, relación entre entrevistador y entrevistado. Debe ser un tema y debe ser capaz de generar esa confianza, como esa confidencialidad, igual que la entrevista personal. También que no está libre de expresiones, no sé, no tiene como un formulario, un algo que le diga qué debe preguntar, cuándo, cómo, sino que es mucho más libre, es de un lenguaje más libre también. Listo, muy bien. Bien, Catalina. Bueno, entonces los elementos diferenciales de la entrevista en profundidad o no estructurada o libre, como le quieran llamar, pues como decía Catalina, parte de un objetivo explícito, ¿sí? Y por ejemplo, aunque se inicie algo, hablando de algo intrascendente, pues que esté vinculado a la investigación, hace que, por ejemplo, la persona sienta esa confianza para poder expresar del tema, obviamente sin olvidar el objetivo de esa investigación, ¿sí? Que pues para eso se realizó la entrevista. Entonces, hay que tener muchas ideas, ¿cierto? Y esas ideas relacionarlas dentro de esa entrevista, ¿vale? Y obviamente otro de los objetivos de este tipo de entrevistas es esa necesidad que se tiene de encontrar explicaciones, ¿cierto?, hacia algún fenómeno o la percepción que tienen hacia algún fenómeno. ¿Listo? Pero de una manera pues no tan estructurada, sino un poco más de conversatorio, y que sea algo más ameno, ¿sí? Y obviamente que esté relacionado de manera inteligente con los objetivos de la investigación. Entonces, se toma que esa entrevista en profundidad, pues es un aprendizaje mutuo, ¿sí? Porque hay un compartir de conocimientos en ese proceso. Eh, Tenemos una serie de elementos, digamos que uno de ellos, en primer lugar, pues encontraríamos lo que es el desarrollo de la entrevista, ¿sí? Y sería un elemento fundamental porque el éxito de la entrevista parte de ese, vale la redundancia, de ese desarrollo de la misma. Entonces, ¿en qué se apoya ese desarrollo? Pues en la idea de que tanto el entrevistado como el informante, ¿cierto? Son un talento humano, son seres humanos que le dan sentido y significado, ¿sí?, a la realidad de algunas percepciones. Entonces, si hay un tema en común, pues tanto yo como entrevistador o la persona que estoy, a la cual estoy entrevistando, pues tiene ciertos puntos de vista respecto o iguales o diferentes a los que yo tenga. ¿Listo? Entonces, esto se concibe como una interacción social. ¿Listo? Y el proceso para que haya esa interacción, obviamente lo conocemos todos, que es la comunicación, ¿sí? Basados en significados propios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona a mí me dice,
yo tengo la visión de tal producto, ¿sí? Porque he tenido ciertas experiencias. O yo le digo, yo he tenido esa misma experiencia, pero con otros productos. Entonces ahí comparamos respuestas y vamos indagando y respondiendo mutuamente. Entonces, todo también es un proceso de comprensión e interpretación de esas ideas que se expongan, tanto de las dos partes. Digamos que el aspecto más importante de la interacción social en cuanto a esa entrevista en profundidad es esa relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, para ello pues se requiere un desarrollo especial, ¿cierto? Y que esté fomentado con un porcentaje de calidad, ¿listo? ¿Y cómo se gana ello? Pues generando como un desarrollo de esa entrevista donde haya confianza, donde haya entendimiento, donde haya esa cooperación entre las ambas partes. Entonces, ese desarrollo de la entrevista pues es bastante fundamental. Obviamente, pues parece obvio que los primeros momentos de establecer una relación, ¿sí? Son de desconfianza. ¿Por qué? Porque podemos ser totalmente dos desconocidos o tres desconocidos, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que una de las mejores estrategias para dar comienzo a esa relación de confianza es intentar hablando al entrevistado, ¿cierto? Por ejemplo, de algún tema en específico, e ir ganando esa confianza. Con eso, pues cuando ya, como se dice el dicho, rompemos el hielo. ¿Listo? Permítame un segundo que se está uniendo un compañero. Listo. Bueno, entonces, reitero. Buenos días. Hola, Santiago, buenos días, ¿cómo Qué estás? pena la demora. No, no te preocupes, tranquilo. Bueno, entonces, estábamos hablando de esos elementos diferenciadores de la entrevista en profundidad o no estructurada. Y pues uno de los elementos que mencionamos como primordial es el desarrollo de la entrevista, ¿sí? En donde pues hay dos actores fundamentales, el entrevistador y el entrevistado. Normalmente ese tipo de entrevistas pues lo que requieren para llegar o lograr un éxito es la cooperación de las dos partes y la confianza que se establezca entre las mismas. ¿Listo? Entonces se decía que de alguna manera para ganar esa confianza, el entrevistado, que es como la cabeza principal valga la redundancia, de esa entrevista, debería pues tomar ciertas estrategias para ganar esa confianza. Por ejemplo, hablar un tema para que la persona se vaya soltando y se sienta como muy tranquila y no tan presionada, ¿sí? Por eso es que normalmente cuando uno llega a una entrevista de trabajo que le dicen a uno, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Sí, empiezan a hacerle la charla poco a poco a uno para ganarse esa confianza y que en este caso como de investigación de mercados, si estoy con algún experto, pues me pueda responder lo que yo necesito. ¿Sí? Desde el punto de vista de esa persona. También la cooperación que se logre tanto como entrevistador e informante o entrevistado, como le quieran llamar, ya es un avance significativo, ¿sí? Para desarrollar una relación de confianza. ¿Por qué? Porque pues ya es más fácil de que esa persona me responda de la manera más honesta y más puntual acerca de las preguntas que yo le estoy haciendo como entrevistador. ¿Listo? Eh, Obviamente, mantener esa confianza y ese momento de cooperación, pues es un reto muy grande. ¿Listo? Pero pues se puede realizar siempre y cuando tengamos las destrezas y los elementos suficientes para llevar a cabo una entrevista exitosa. Bueno, otro de los elementos diferenciadores es el comienzo de la entrevista.
Mencionábamos anteriormente que, pues, que es un poquito complejo porque pues hay cierto temor, ¿sí? Porque desconozco a esa persona o podría desconocer a esa persona y, y pues no habría esa confianza, ¿sí? Digamos que para llevar a cabo ese comienzo en la entrevista se dice que es muy similar, ¿sí? Al de una conversación libre. Entonces, donde nosotros vamos a hablar de una manera muy relajada, eh, vamos a hablar de diferentes temas, ¿sí? Comunes, podría ser algo, encontrar gustos entre esas dos personas y para que haya ese proceso de confianza. ¿Cuál que debería ser el entrevistador en este caso? Pues progresivamente pues va introduciendo interrogantes, ¿cierto? Que le pueden ir ofreciendo respuestas en relación a esos objetivos de la investigación. Entonces, en esos primeros momentos de la entrevista, ¿qué se debería hacer? Pues preguntas concretas de su actividad o por las razones que explican tal conducta, determinada conducta. Entonces, ejemplo, eh, ¿qué opina usted si tiene un producto rojo y es muy visible para los demás y quisieran tenerlo? Entonces le podríamos hacer esa pregunta a la persona y va a decir, bueno, ¿qué pasaría? Entonces esa persona hablaría desde su perspectiva, desde su conocimiento y desde lo que él cree que pudiese pasar. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues aproximarse a ese primer punto de vista que tiene esa persona de ese estímulo, que en este caso sería ese producto rojo. Eh, y de alguna u otra manera nosotros debemos darle como esa señal a ese entrevistado, que le vamos a ir preguntando progresivamente cosas para lo que él va a tener una respuesta sencilla, ¿sí? No lo vamos a acorchar o le vamos a preguntar algo del otro mundo, ¿sí? Porque pues no tendría lógica. Obviamente, si estamos hablando de la creación de un producto, yo le preguntaría cosas como cuánto usted podría pagar por un producto con tales características, en dónde usted quisiera encontrar ese tipo de productos, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante dentro de esa formulación de preguntas, porque recuerden que no seguimos una secuencia estructurada, sino más bien de orden conversatorio. Bueno, entonces, puede ocurrir, ¿sí? Y pasa mucho, que en esos momentos iniciales el informante se desvíe del tema inicial, ¿sí? De las preguntas, y puede pasar de que esa persona responda cosas muy extensas, ¿sí? Y o innecesarias que no van pues, en relación con el tema. Entonces, eso puede generar cierta incertidumbre y empezar a desorientar esa entrevista. Bueno, entonces tratar de evitar eso, entonces mantener a la persona muy enfocada en el tema y en el objetivo de esa entrevista en relación a la investigación de mercados. ¿Listo? Ese sería otro de los elementos diferenciales. Otro, otro sería de los elementos la respuesta del informante o del entrevistado. ¿Listo? La respuesta del informante. Digamos que de alguna manera los informantes a veces ofrecen respuestas diversas, ¿cierto? Más que todo en estas entrevistas de profundidad. Y muchas veces esas respuestas no corresponden a las preguntas formuladas. ¿Por qué podría pasar? Porque desconocen el tema, sí, podría ser una de las causas. No quieren hablar del tema porque pues sería otra, digamos que estarían respondiendo como por responder. Entonces, un entrevistador no podría quedarse con esas respuestas vagas y nulas porque estaría perdiendo tiempo, ¿cierto? Y estaría extendiendo como esa percepción de que tienen los expertos frente al tema. Entonces, como investigador, se debería tener ciertas estrategias, pues para que de alguna manera me den esa respuesta que yo necesito frente a la pregunta que yo hice. ¿Listo? ¿Cómo podría solucionar eso? Por ejemplo, realizando otra pregunta, ¿sí?
Entonces, ¿qué opina usted del color rojo en el producto? Ah, no, pues es que el color azul es el mejor. O sea, me está diciendo otra cosa. Y yo le podría preguntar, ¿y si más bien en vez de azul es rojo? ¿Cierto? Ahí le estaría reforzando lo que le pregunté anteriormente. ¿Listo? Entonces, esa sería como una manera de darle ese sentido a la pregunta para tener en cuenta esa información. En los casos de que cuando la respuesta es excesivamente largo, por ejemplo, se le puede dar signos de poca atención a esa persona, que pues, ¿qué es eso? La persona empieza a hablar mucho, entonces siempre uno mira la cara a ese entrevistado, ¿cierto? Y uno como entrevistador, ¿qué debería hacer cuando ya se extienden? Por ejemplo, desviar su atención, eh, por ejemplo, tomar nota, ¿cierto? O apagar la grabadora, eh, no prestarle o no seguir la mirada de esa persona, ¿cierto? Eh, o decirle en conclusión qué piensa, ¿sí? Para que termine pues su respuesta de una manera pues más rápida. ¿M? Y para que se centre en lo que uno le pide y no en lo que más bien él cree que estar diciendo y que sea correcto, no. Entonces, es como ese momento en específico que uno debería pararlos, darles stop para que esa persona no se extienda y no me dé información que realmente no necesita. ¿Listo? Esa sería como la característica. Otro de los elementos diferenciales es el lugar de la entrevista. Entrevista. ¿Listo? Un elemento pues importante. Obviamente debe tenerse como algo muy presente que es relevante para ese éxito de la entrevista, ¿cierto? Debe tener unas buenas condiciones, que sea un lugar apacible, que sea un lugar sin ruidos. Entonces, eh, también debería ser un lugar que no tenga elementos que impresionen a ese entrevistado, ¿sí? Y que le permita que no nos acerquemos tanto. Entonces, yo no podría estar ahí a un metro de la persona a la que le hago la entrevista y no, sino que deberíamos tener cierto espacio, cierto espacio, cierta comodidad, ¿listo? Para generar un ambiente ameno, ¿listo? Lo que les decía de no tener cosas tan que puedan impresionar. Entonces, por ejemplo, tener un muñeco fosforescente ahí que capte la atención de esa persona todo el tiempo, pues no sería algo óptimo para obtener buenos resultados, ¿sí? Entonces, que sea algo muy sencillo, pero agradable, ¿listo? Como muy familiar para esa persona. Entonces, ¿qué se debería hacer en esa entrevista? Pues hablar un pausado, hablar claro, no hacer ruidos. No sé si han visto que a veces los psicólogos cogen el lefero y le preguntan a uno y empiezan con el lefero ahí a hacer ruidos, entonces lo distraen a uno, ¿sí? Eh, y es importante hacer las pausas correspondientes. Entonces, muchas veces, de tanto que nos inundan de preguntas, pues nos sentimos agobiados y presionados, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos un respiro y, obviamente, vamos a necesitar de un tiempo, una pausa, ¿cierto? Para como retomar ese ímpetu dentro de la entrevista. ¿Listo? Eh, Por ejemplo, cuando en las entrevistas que nosotros utilizamos elementos como las grabadoras, ¿sí? También el entrevistador puede utilizar notas, ¿sí? Que le ayuden a formular nuevas preguntas. Entonces, con el desarrollo de esa conversación que tenemos, podemos ir escribiendo nuevas preguntas, ¿cierto? Y digamos, si la persona iniciando la entrevista me dijo azul, y ya finalizando la entrevista me dijo que mejor rojo, yo le podría hacer otra pregunta, ¿por qué prefirió el azul que el rojo? ¿Sí? Entonces ahí estoy profundizando en ese gusto o en ese deseo que tenga esa persona en cuanto a sus respuestas. Podría tener dos conclusiones. Primero, que me respondió por responder, ¿sí? O que es uno de los clientes o los consumidores más cambiantes, o, ¿sí? Entonces, de alguna manera,
sería como un evento eso. ¿Listo? El utilizar estas notas, mire que tienen algo muy beneficioso en cuanto a las entrevistas no estructuradas. En primer lugar, pues ustedes saben que los elementos tecnológicos podrían fallar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos la grabadora y vamos bien, la entrevista es de 50 minutos y en el minuto 30, ¡pum!, se nos apaga la grabadora, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a tomar notas y a escribir los elementos más importantes o las palabras clave que esa persona me esté arrojando. ¿Listo? Entonces, ya después cuando vaya a hacer, por ejemplo, el informe o el análisis de esas respuestas, eh, pues me apoyo en esas notas para tener un cierto soporte que me permita decir, ah, bueno, esa persona después del minuto 30 habló de tal elemento o de tal causa o fenómeno, ¿sí? Y me dio su punto de vista interesante. ¿Listo? Entonces, eso también es un buen apoyo. Y encontramos otro elemento que es de los más importantes, ¿cierto? Que es la comunicación entrevistador, entrevistador y entrevistado. ¿Listo? Ese sería uno de los elementos más relevantes dentro de esa entrevista en profundidad. Entonces, lo que ya hemos venido diciendo, el mantenimiento de una buena comunicación depende del éxito de la entrevista, ¿cierto? Entonces, para que haya una buena comunicación y una buena afluencia de respuestas y obviamente una buena formulación de preguntas, debe haber ese elemento de confianza, cooperación. Esos dos elementos que me brindan que haya una buena comunicación y que el mensaje que yo le estoy transmitiendo como entrevistador a ese entrevistado, pues sea el correcto, ¿sí? Y lo mismo, el entrevistado, el mensaje que me esté dando a mí como entrevistador, pues sea el ideal y que se respondan las cosas como debería ser. ¿Listo? Entonces, ya como esa conclusión y de ese método cualitativo que son las entrevistas, entendemos esa entrevista como ese encuentro cara a cara, ¿cierto? Entre un investigador o un entrevistador, ¿cierto? Y un entrevistado o varios entrevistados. ¿Qué busca? Encontrar esa comprensión, ¿sí? O mirar cuáles son las perspectivas que tienen esas personas o experiencias o situaciones, ¿sí? Eh, para encontrar una respuesta a algún fenómeno, ¿vale? Entonces, esos serían como los elementos de la entrevista. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor. Bueno, ¿ibas a decir algo, Catalina? No, profe, que sí se entiende. Listo, bueno. Entonces, ese era uno de los métodos cualitativos eh, en cuanto a la información que podríamos utilizar como primaria, ¿sí? Esas entrevistas. Em, Normalmente se utilizan mucho, digamos en el caso de Catalina, que va a utilizar el apoyo de esa persona experta en el tema. ¿Sí? ¿Sigues con eso o lo cambiaste? No, señor, se mantiene y ella está dispuesta. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces eso sería algo muy maravilloso. ¿Y los demás chicos, cómo van con sus problemas? ¿Le han mejorado algo? ¿Lo han profundizado en algo? ¿Listo? No mucho, profe. Ya la otra semana le tengo avances. Bueno, listo. Entonces, recuerden ser muy puntuales en esa información que me están brindando, tanto en los objetivos como en la hipótesis o como en la formulación de ese problema. Entonces, pilas con eso, muchachos. Bueno.
vamos a ver otro de los métodos cualitativos, ¿cierto? Para obtener información, que son las reuniones de grupo. Esas reuniones de grupo o las reuniones o sesiones del grupo es uno de los métodos para obtener más información, ¿cierto? Y que se utilizan más dentro del proceso de investigación de mercados. Entonces, a pesar de que uno no puede generalizar los resultados de esas reuniones de grupo, nos dan como una perspectiva, una visión de dónde estamos respecto a la idea que tenemos, por ejemplo, de la creación de un producto o el lanzamiento de ciertos servicios. Normalmente, y los expertos del mercadeo, ¿cierto? Nos dicen que esas reuniones de grupo están formadas, ¿cierto? Entre 6 y 10 personas. ¿Mm? Pero esas personas deben ser cuidadosamente seleccionadas, obviamente en función de que tengan ciertas características, tanto, por ejemplo, psicográficas, demográficas, económicas, eh, por ejemplo, formación profesional, ¿cierto? Entonces, eso me ayuda a definir y a precisar pues, los temas a investigar de una manera más formal, ¿sí? Entonces, establecer como unos criterios de estudio para mirar que todas las personas que estén participando tengan como características similares y que me puedan ayudar a tener un buen desarrollo de la misma. Sí, entonces, listo, entonces 6 a 10 personas con características muy similares. Esas reuniones de grupo pues constituyen por decirlo de alguna manera, un importante método en la etapa exploratoria, ¿sí? Recordemos que cuando uno hace investigación exploratoria, pues mira cómo es el actuar de ciertas personas frente a, valga la redundancia, diferentes estímulos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos proporciona, por ejemplo, que las intuiciones sobre las actitudes, las percepciones, la satisfacción de los consumidores, ¿cierto? Eh, respecto a, por ejemplo, al mirar los beneficios que tiene un producto o respecto a mirar qué beneficios le trae el adquirir un servicio, ¿sí? Entonces, el objeto de estas reuniones es comprender lo que estas personas tienen para decir sobre el asunto de interés, ¿cierto? El tema a tratar en común dentro de esa investigación y cómo actúan sus motivaciones, sus opiniones, sus percepciones, ¿sí? Entre otros. Por eso, pues uno realiza posterior a ello un análisis, ¿cierto? Y explica o expone, pues, los detalles no observados, ¿sí? Por ejemplo, yo podría mirar esa persona que dice, uff, abre los ojos o tiene una alegría cuando ve mi producto ahí en esa exposición. Entonces, eh, digamos que uno de los elementos también utilizados dentro de esa investigación de mercados, ¿sí? Por ejemplo, es hacer las pruebas de mercado. ¿Listo? Esas pruebas de mercado son importantes porque me van a medir tres aspectos relevantes. ¿Listo? Que lo podríamos determinar de esta manera. Creo que ya lo habíamos mencionado. Entonces, mire en primer lugar lo que es la impresión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces, voy a hacer un dibujito, permítame un segundo.
Listo, entonces resulta que yo soy un empresario y soy súper innovador, ¿cierto? Y me da por lanzar al mercado el primer vehículo de color verde. Entonces, necesito saber, ¿cierto? Determinar qué opinaría la gente de ese producto, ¿sí? Muchas veces en los centros comerciales, en tiempos de normalidad, realizan esas pruebas de mercado, ¿sí? Entonces, se podrían mirar de dos maneras. La primera, colocando, por ejemplo, este producto en la mitad del centro comercial y mirar cuál es, o medir eh, los tres elementos, la impresión, la reacción y la aceptación que tienen las personas frente a mi producto. Entonces, vamos a suponer que aquí estábamos nosotros, ¿sí? Estamos nosotros, bueno, perdonaran esos dibujos. Y llegamos al centro pues a la mitad del centro comercial y encontramos ese producto innovador, esa camioneta de color verde que no, eso no se ve por ningún lado, ¿sí? Entonces llega a Santiago y lo primero que aquí va a haber una persona encargada, ¿cierto? Un líder, ¿sí? Por ejemplo, puede tener acá una cámara y tomar ese registro fílmico. Entonces, Santiago dice, ve la camioneta verde y dice, uff, o sea, abrió los ojos cuando vio mi camioneta. Sí, recuerden que para impresionar a las personas, pues, como dice el dicho muy popular, todo entra por los ojos, ¿sí? Y Entonces, sí, Santiago quedó muy impresionado con esa camioneta verde. Entonces yo digo, deme bueno, 5. No, mentiras. sí, entonces eh, yo estoy tomando un registro fílmico y veo esa impresión que tuvo Santiago al ver mi camioneta. Entonces la impresión que sería, como ese primer momento o ese primer acercamiento que tiene ese posible consumidor con el estímulo que le estoy presentando. En este caso está presentado como una camioneta. Entonces le gustó. Pasa el tiempo y también Catalina tuvo la misma impresión y Catalina se acercó y abrió el carro, miró el interior del carro, los beneficios. Entonces ahí ya encontramos lo que es la reacción, que es cuando ya se interactúa y se conoce qué beneficios tiene ese producto para mí, ¿sí? Como consumidor. Entonces mi reacción va a ser algo, uff, no, esto está genial, es muy cómodo, es muy amplio, es muy bonito, mi color preferido es el verde, ¿sí? Entonces ahí ya estoy midiendo esa reacción, ¿sí? Determinando cuál es valga la redundancia, esa reacción. ¿Listo? Ya pasado el tiempo, pues todos los participantes tuvieron algún comportamiento en específico que quedó filmado. Y al final, yo como investigador me acerco a Santiago o a Catarina y le digo, venga, le voy a hacer tres preguntitas. ¿Sí? Entonces, en esas tres preguntitas trato de medir la aceptación. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿qué le pareció ese producto? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Uy, sí, me encantó, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí ya estoy midiendo esa aceptación porque las personas responden de que efectivamente ese producto suple con sus necesidades. Bueno, ya no demoran sacarnos, volvemos a ingresar por el mismo link. ¿Listo? Entonces, Ok. eso es lo que siempre hacen. Al final siempre nos hacen una entrevista, una pequeña encuesta de dos o tres preguntas, ¿sí? Y nos permiten determinar si vamos por el camino correcto con ese producto o no vamos por el camino correcto con ese producto, ¿sí? O con lo que le estamos presentando. Y la gente, cuando empieza a conocer los beneficios, pues va pasando de etapa a etapa, de impresión a reacción y luego aceptación y yo ya podría tener una visión clara de si ese producto realmente funciona.